amables televidentes, de nuevo con ustedes, lo que pasó y lo que viene, como cada sábado de 1 a 2 de la tarde. Un placer que nos puedan acompañar en este día. Señor, ¿cómo está? Calor, sí, y no solamente calor. Por ejemplo, ayer viernes, fíjate, tengo una afectación casi gripal. Clima. Pero son los cambios bruscos de temperatura. Clima. Ayer viernes, por la mañana, hasta lloviznó y estaba fresco. Digo, bueno, muchacho, a las 10 de la mañana ya hacía calor otra vez. Clima. ¿Cómo está, don Julio? Saludos. Buen día, García. Buenas tardes. El clima, como dice García, está como cuando se suelta un fenómeno que nadie controla. Agradecerles a ustedes de que siempre nos acompañen. Fruto del clima, estamos hoy con chacabanas, que debe ser el traje oficial del Caribe. Y él me llamó y me dijo, mira, yo voy con chacabana. ¿Tú crees que tú puedas ir con chacabana para que no desentones? Bueno, eso me dijo él, Manolo. Debe ser me llamó. El traje del Caribe, porque aquí no hay nieve ni hay frío. Pero recuérdense que aquí debía beberse cerveza y se bebe más romo que cerveza. Nosotros tenemos una herencia que nos trajo Colón y los españoles, y entonces andamos ataviados con una corbata y un saco. Pero estamos de nuevo aquí, junto con ustedes. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hay algunas cosas que comentar. No quiero que nos involucremos en cosas tan negativas que están sucediendo. Pienso que hay como muchos planes de desestabilización a todos los niveles. No quiero comentar, y lo voy a decir porque debo decirlo, eso que está pasando en la zona turística del país. Todos los días está pasando algo ahora. Óyeme, eso se ve como tan dirigido. Ya se descubrió que lo primero era un chantaje. Óyeme, cuando hay un polo turístico en cualquier parte del mundo, sí, a ese polo turístico van expertos chantajistas a hacer jugadas. Y sabrá Dios cuántas se han callado los hoteles. sí, que han tenido que soltar unos cuartos porque, mira, aquí apareció qué sé yo cuánto y mi mujer se cortó. Nada, algo así, ¿tú me entiendes? Pero no, yo no quiero tocar esos temas. Mira, vamos a decir algo que la gente estaba esperando que sucediera, que tuviera un desenlace y ya lo tuvo. Y es que Danilo Medina presidió la reunión en la que el sector que encabeza a lo interno del PLD, el presidente Danilo Medina, desestimó a unanimidad la propuesta de reserva de candidaturas que hizo el expresidente Leonel Fernández por considerarla antidemocrática y porque podría hundir la organización, según reveló el diputado oficialista que fungió como vocero del bloque, Gustavo Sánchez. Y aseguró que ahí estuvo todo el danilismo y que hubo un consenso generalizado de que la propuesta de los leonelistas daña los anhelos de jóvenes dirigentes del PLD que en el 2016 tuvieron que postergar sus aspiraciones porque también hubo una reserva de todos los legisladores. Quise decirlo así porque usted ya lo había dicho la semana pasada, que eso precisamente, eso era lo que presentaba, ese panorama. Sí, eso castra. Indudablemente entonces, que sí. El ejercicio democrático no se practica y no tienen razón de ser los partidos cuando violan los derechos de sus miembros. Entonces, yo lo que quiero breve, Juan, es llamar la atención del presidente de la República y del presidente del PLD. El PLD no vive en Marte, vive en República Dominicana. Y es el partido que está en el poder. Yo le hago un llamado a los dos, porque son los dos líderes, a que piensen en el país. Lo que se derive de esa situación interna que tiene el PLD va a afectar a República Dominicana. Y en vez de azuzar y de decir que los leonelistas, que los danilistas, vamos a hablar de los dominicanos. Ustedes se deben a República Dominicana.
un partido fundado por un hombre como Juan Bosch debe ser preservado no solo por el PLD, sino por República Dominicana, porque la historia le va a hacer su juicio. Así es, así es. Yo pienso que, fíjate, el llamado que hizo ayer Euclides Gutiérrez Félix me pareció muy importante. En una palabra dijo, cállense, no hablen tanto, por Dios. Porque es que un día dice, y fíjate, se ha llegado al extremo, mira eso del diputado con la hermana del presidente, diputada también, ¿no? Sí, los dos de San Juan. Los dos de San Juan, del mismo partido. Y cómo este hombre, óyeme, yo creía que le iba a dar. Yo creo que tuvo que ver porque ella dijo que ella lo arrastró y no sé cuánto. Bueno, pero si esa era lo que había, ¿por qué tú tienes que ofenderte por eso? No, además son de la misma provincia. Por supuesto son que diputados. Sí. Aunque tengan diferencias en una circunstancia, en un momento dado, los estribos no se pueden perder. No, hombre, por favor, no. Porque ya ahí eso que está en pantalla, lo que hay son las emociones. Definitivamente. No el raciocinio de dos legisladores que deben pensar en el país. Así mismo es. Pues fíjate, algo que también debemos comentar, y yo voy a hacer, al final, te voy a hacer una pregunta para que tú la contestes, a ver si me entiendes. Y si no, yo te explico. Resulta que frente a un incremento extraordinario y vamos a decir, como se dice en medicina, agudo de la delincuencia, que involucró ese avaleamiento del jefe de la escolta de los suegros del presidente, que motivó que quitaran al jefe de la policía de aquel lado, el comandante de la zona este, ¿no? No solamente por eso, sino por el incremento que se ha dado. Incremento de los secuestros, ¿cómo se llaman? Express. Y en todo el país mataron uno allí, robaron aquí. Y entonces el director de la Policía Nacional reconoció, a diferencia de lo que había dicho hace poco, reconoció que la institución que dirige tiene que mejorar y hacer énfasis en el tema de la prevención en su tarea para combatir las acciones delictivas que viven cometiendo, o sea, viven haciendo eso todos los días, los violadores de la ley en materia de seguridad ciudadana. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero que se haga. Que se haga. Yo pienso que Bautista Almonte, y no es la primera vez que lo digo, es un joven oficial de la policía que tiene que pensar de manera diferente a todos aquellos que han pasado por ahí, que creo que él ha sido uno de los más jóvenes. Y a su lado hay también un grupo de oficiales jóvenes que piensan de manera diferente. Y creo que han hecho un esfuerzo, han querido arreglar un poco, han hecho muchas cosas. Como él mismo dice, comentando algo que pasó con un antiguo jefe policial, que dijo, yo sé dónde están todos los policías. Claro. Yo los tengo a todos enlistados, yo sé dónde están. O sea, él está haciendo el esfuerzo. Pero, lamentablemente, este país es así. Él habló de que la policía era víctima de la posverdad. Término nuevo, recientemente acuñado en la Real Academia de la Lengua Española, que para conocimiento, por si alguien no lo conoce todavía, la posverdad habla de la distorsión deliberada, óigase bien, distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. ¿Qué tiempo tiene Ney Aldrin Bautista Almonte como director de la policía? Va a cumplir 2 años ya. Ya cumplió 2 años. Y son 2 años que... Ya cumplió 2 años. El decreto por 2 años. ¿A ti no te recuerda la situación actual, algo que tú has visto repetir muchas veces cuando sucede eso? Desde Trujillo sucede eso.
que cuando hay un jefe de la policía que tiene mucho tiempo, yo no sé qué es lo que pasa, yo no sé si es que hay intereses por abajo que dicen, para que lo quiten, para que lo quiten, para que lo quiten, y empiezan a pasar muchísimas cosas. ¿No? La misma policía, su liderazgo, ha hablado de que se crean situaciones engorrosas, asaltos, crímenes, secuestro. En este caso, el mismo director de la policía dijo que eso era una fábula porque Sí. eran situaciones que se llevaban a cabo de gente que te montaba en un vehículo y te pedía la tarjeta o dinero, que eso no tenía la característica del secuestro, pero como quiera son delitos. Sí. Entonces siempre se ha especulado, que no me gusta nunca utilizar estos temas, porque si no hay la veracidad, pero siempre se dice que hay fuerzas oscuras que quieren hacerlo brincar. Así es. Yo no Así voy a es. entrar en el debate. No, yo tampoco, yo Hay no sé, eso se dice. Hay un decreto que por 2 años el nombramiento del director policial, no importa que sea el señor Aldrin o el que venga, son 2 años. Entonces eso, lo que pienso es, la policía tiene que ser preventiva. Y para crear eso con sustancia, con fortaleza, hay que capacitar cada día más a los policías. Porque una policía bien capacitada, bien entrenada, con un buen salario, esa policía tiene que rendir frutos y proteger a la población. No una policía, García, que cuando tú la ves tú te asustas. Así es, así es. Porque el policía, y no generalizo, el policía a veces entiende que su labor represiva es maltratarte. Y no es esa, es protegerte. Esos son los remanentes del trujillismo todavía, que no se les saca de la cabeza que la policía es un cuerpo represivo. Y Pues, eso no es así. Pues entonces, por eso es que es un órgano Falta civil. mucha educación, falta mucha cosa en la policía. García, y es un órgano civil, no es militar. Así es. La policía no es militar, entonces, hasta que no se capacite su personal, porque con un 8º curso, ¿qué hace una persona con un 8º curso para proteger una sociedad? Sí. Ese señor no tiene conocimiento ni nada, y usted tiene que crear una academia policial fuerte, pero no es fuerte con macana ni pistola, sino fuerte para el conocimiento, porque el policía debe ser nuestro hermano, porque es nuestro protector, y ese es su trabajo, proteger a cada dominicano y cada dominicana, no solamente entrar en la represión y el maltrato, porque para eso no se le paga dinero. Así mismo es, así mismo es. Y fíjate, hay empresas, bueno, las instituciones y empresas que se deben sentir muy halagadas cuando en vez de uno criticar sanamente para que las cosas funcionen, entonces hace comentarios de cosas positivas, como por ejemplo que la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, recibió la certificación de calidad bajo la norma ISO 9001-2015 en su segunda auditoría de seguimiento al sistema de gestión de la calidad del Centro de Control de Energía, donde se validó una vez más el cumplimiento continuo con que se ejecuta el proceso de operación en tiempo real. Y eso es importante que ustedes, amigos televidentes y el pueblo dominicano, conozcan que la empresa de transmisión eléctrica dominicana se convierte prácticamente por su accionar en el sostén de todo el sector eléctrico dominicano. Porque esa empresa es quien evacua la energía de los centros de generación, lo que se conocen como las plantas o los generadores. Entonces, a través de sus líneas de alta tensión, lleva toda esa energía a nivel nacional y junto con las distribuidoras se opera el sistema, y las distribuidoras de norte, de sur y de este son las que nos llevan la energía hasta los hogares, hasta las empresas. Entonces, cuando se realiza esta auditoría del Centro de Control de Energía, que parece un centro espacial, para los que no lo conocen, es que hay la garantía de que el sistema se fortalece. La época de los apagones irá disminuyendo en la medida que haya también mayor generación, pero que eso que ustedes ven en pantalla, que es el centro
Desde ahí se controla todo el sistema energético del país. Y cuando una dirección como es la de ese centro logra, a través de una auditoría interna que se les realiza, sobrepasar con prácticamente, diríamos, como la escuela en A, nosotros tenemos que confiar, y como dice García, con noticias positivas como esa, el país puede seguir avanzando. Enhorabuena a su administrador Julián Santana, a su director Norbo Mateo y su equipo que han podido dar este salto. Muy bien, claro que sí. Hay una información que va a ser muy breve porque considero que realmente la importancia que tuvo ese evento se minimizó mucho, y es la participación de Danilo Medina, el presidente de la República Dominicana, en, ¿cómo se llama esto? La reunión, la número 53 Sí. de jefe de Estado y del gobierno del Sistema de Integración Centroamericano, SICA. Ahí lo más importante que Danilo mencionó fue que humildemente decía y se alegraba de poder decir que en los últimos 7 años la clase media dominicana ha pasado de 22.6% de la población a superar el 30%. Muy bien. ¿Por qué digo que se minimizó el evento? De 8 representantes, presidentes, fueron 2. De todo Centroamérica y el Caribe. Fueron 2. Entonces ahí, Bueno. ahí hay una alerta. Definitivamente. Bien, vamos a una pausa y retornamos de inmediato con ustedes. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Continuamos, lo que pasó y lo que viene. Mira, hay un tema que está candente, no solamente aquí, sino en gran parte del mundo inclusive. Y es el asunto de la política de género en las escuelas, la ideología de género y un montón de nombres más. Por ejemplo, el aspirante a la presidencia de la República por el partido Generación de Servidores, Carlos Peña, ¿Y que, qué partido fue es? un partido que él fundó para ahí, porque él se fue del PLD. Él recurrió a los tribunales para impedir la ejecución de la orden departamental número 33-2019 del Ministerio de Educación, que establece como prioridad implementar política de género en las escuelas públicas. El religioso acudió al Tribunal Superior Administrativo junto al abogado David Columna y depositaron un recurso contencioso administrativo para que sea anulada la disposición del Ministerio de Educación. Pero también solicitaron imponer una medida cautelar para que mientras sale el fallo del TCA no pueda aplicarse la orden de educación. Muy bien. Asimismo, las asociaciones de padres y amigos de colegios católicos piden retirar ordenanzas de política de género. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo y varias asociaciones de padres y amigos de colegios y escuelas católicas del país pidieron al ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, que retire la orden departamental 33-2019 que declara como prioridad la implementación de la política de género en el sistema educativo nacional. Y así varias personas, varias instituciones se han
pronunciado, no solamente ya dentro de la Iglesia Católica y dentro de otras corrientes religiosas, sino personas inclusive a nivel personal y hablando por instituciones, ONG y esas cosas. Yo les digo a ustedes, amables televidentes, lo siguiente. La ideología de género establece una cuádruple disociación en el ser humano. El sexo biológico, cuerpo con el que se nace. La identidad de género, identidad que siente la persona y que puede coincidir o no con el sexo biológico. El rol de género, rol social de hombre o mujer, el cual viene determinado por la sociedad. Bueno, el sexo hace referencia a lo biológico, que se lee mediante los cromosomas XX, niñas, y XY o Y, niños. Esta diferenciación se produce gracias al gen SRY del cromosoma Y, que es el gen conmutador del sexo. Es este gen el que escoge. El sexo no se asigna, está determinado en los genes. Es por tanto una variable biológica. Esto implica requerimientos, susceptibilidades y diferencias anatómicas, fisiológicas y genéticas entre hombres y mujeres que implican situaciones, problemas y condiciones exclusivas de uno de los sexos. Negar estas diferencias es dañino para el desarrollo de la ciencia en favor de la persona. Eso es lo biológico, eso está establecido científicamente. Al revisar la literatura científica, realmente comprobamos que no existen muchos estudios que verifiquen las razones biológicas que determinan qué factores llevan a algunas personas a afirmar que no se identifican con su sexo biológico. Según varios estudios, entre ellos quizá uno de los más importantes, los del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, la mayoría de niños y niñas que se identifican con un género opuesto al biológico dejan de hacerlo al llegar a la edad adulta. Repito, la mayoría de niños y niñas que se identifican con un género opuesto al biológico dejan de hacerlo al llegar a la edad adulta. El determinismo biológico no es suficiente para entender la identidad de la persona. Es necesario atender al factor familiar, vivencial, cultural, ambiental, etcétera, para encontrar los matices. Las personas cuando nacen no están hechas del todo, necesitan hacerse, definirse, descubrirse, conocerse, saber quiénes son. Si en esa etapa de la vida, en vez de orientar dentro de lo que es biológicamente normal, lo hacemos minimizando o incentivando esa incipiente identificación con el género opuesto, de seguro que esas estadísticas que afirman que la mayoría de esos niños dejarían de hacerlo al llegar a la edad adulta, se revertirá y entonces será todo lo contrario. Porque si se incentivan esas, vamos a llamarle, no debilidades, sino incógnitas, no claras todavía, porque es un cuerpo en formación, es un cerebro que se está formando, y por eso hablé antes del entorno, de lo familiar y de todo, porque todo influye en ese cerebro. Es necesario, por ejemplo, el apoyo de incondicional y constante de los padres. ¿Qué sucede cuando no sucede eso? Bueno, puede haber problemas. Puede ese niño desviarse, pero no biológicamente. Eso es otra cosa.
porque en la familia es que se validan los esfuerzos, el apoyo, se refuerzan y se guían. Los padres también sostienen que proporcionan autonomía y creen en sus capacidades y potencial de desarrollo y observan y reconocen sus fortalezas. Les invitan a pensar, le enseñan a pensar, lo instruyen para que emprendan el camino. Hay algo que, para ya terminar con el tema y presentarles a ustedes un trabajito que hizo un comunicador argentino, que también explica ampliamente esto. Resulta que, por ejemplo, hablamos de que los niños son como esponjas. Eso es una frase hasta manida. Los niños son como esponjas. Y generalmente lo hacemos como advertencia. Óyeme, no digas tal o cual cosa delante de los niños porque esos cerebritos son esponjas todavía. Yo estoy de acuerdo, el niño, ese cerebro está ávido de información y va procesando informaciones. Pero así también se llega a la adultez sin que ese cerebro, por H o por R, haya encontrado en la niñez quien lo induzca a crecer y se quedan esos cerebros como esponjas. Y por eso vemos cómo a diario, ahora con esta globalización, nos enteramos de cosas que realizan las personas adultas que decimos, ¿y cómo hacen eso? ¿Cómo es capaz de matar a su mamá? ¿Cómo? Oye, los valores se han perdido. No, es que esa clase todavía tiene el cerebro de esponja y es capaz de, por cualquier mala influencia, tener actitudes totalmente negativas porque no sabe cómo reaccionar. Entonces, perdón, si esos niños tienen el cerebro como una esponja, ¿cómo vamos nosotros a decirles a ellos? Perdón, esta gripe está difícil. Abruptamente, a inculcarle cosas, a inculcar en la mente de esos niños y esos jóvenes esta retahíla, como dicen los dominicanos, esta retahíla de géneros homosexuales, lesbianas, andróginos, bigénero, intersexuales, asexuales, no binarios, pangénero, pansexuales, transmasculinos. Óyeme, ¿y qué va a hacer el cerebro de la esponja? Se va a llenar de esas cosas que tampoco entiende, se va a llenar de esas cosas que nadie le puede explicar porque no es biológico, y entonces eso simple y sencillamente va a resultar negativo para su desarrollo psíquico. Y eso, para mí, ese tema de la ideología de género no merece el más mínimo respeto. Yo no sé quién es que lo está incrementando porque parece ser que hay un gran poder, porque es en el mundo entero, donde se quiere cambiar la mentalidad. Hay casos increíbles y por eso vamos a poner a este muchacho, a Agustín Laje, ese comunicador argentino, porque él pone varios ejemplos. Pero yo definitivamente, si estuviera en mis manos, condenaría a los propulsores de esa llamada ideología de género, los condenaría por crimen de lesa humanidad, porque de ahí no puede salir absolutamente nada bueno. Y yo no hablo por la Iglesia Católica, yo no estoy hablando de nada de eso, yo estoy hablando por lo lógico, estoy hablando por lo que veo que está sucediendo. Les invito a que compartamos esta experiencia de Laje, Agustín Laje, un comunicador español, para apuntalar eso que yo he dicho. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género?
Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice, no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser, no solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo, un caso argentino, el de Babi Echecopar, un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio
en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género, durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Hazte Oír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Hazte Oír, bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Hazte Oír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. ¿Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense? Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo, llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer, y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta 6 meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz, ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje, para los ignorantes. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED.
Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69 mil voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Continuamos. Ciertamente a mí me encantó ese joven comunicador, cómo se expresó, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que planteó. Para ya terminar con el tema por hoy, lo que pasa es que mucha gente no entiende, porque tampoco se lo explican, qué es lo que realmente significa implementar eso en las escuelas como quieren. Para entender un poco, podríamos decir que fue en el 1995 en una asamblea de mujeres, en algo que celebraron las mujeres, un encuentro de mujeres, que se habló por primera vez de género. Pero ¿cómo se hablaba? Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se dijo ahí, porque se hablaba de definir que, óyeme, no es que la mujer es menos, no, son dos géneros, mujer y hombre. Cada uno de los géneros tiene su importancia muy definida. Cada uno de esos géneros tiene su rol muy definido. Resulta que desde hace mucho tiempo, y pienso que se ha progresado mucho desde el 95 para acá, porque hace mucho tiempo que la mujer venía siendo pisoteada por una incultura, por algo que ciertamente estaba ahí en la cabeza de esos cerebros masculinos que no habían podido despertar todavía a que no, que la mujer era quizá más importante que el hombre. No, y además, cuando se habla de del punto de vista, sí, de que del sexo débil, pero además, cuando se habla desde el punto de vista de una de las religiones, la católica, que se dice que el Señor hizo a Eva de la costilla del hombre. Ya están desmintiendo eso y dicen que fue al revés. No, que fue de una costilla de la mujer que hizo el hombre. ¿Y quién es que pare? Es la mujer. No, pero además, García, como bien tú señalas, esa situación tiene siglos y siglos y ha sido sustentada fundamentalmente por la iglesia, por las sociedades donde hay menos desarrollo industrial, económico, político, porque la mujer en Europa hace ya décadas que juega otro rol y tiene otro rol en la sociedad. Sí, lamentablemente hay sociedades tan grandes como esas sociedades por allá, musulmanas y no sé cuánto, que la mujer que todavía es una cosa que está ahí. Es, como tú dices, una cosa. Pero por favor, no se le reconoce ningún derecho. Y no hablemos de África, que todavía es peor. También, óyeme, que inclusive hay lugares donde se le, ¿cómo se llama? Se le amputan, por así decirlo, el sexo a la mujer. A eso una es niña, una cosa increíble, ¿no? Porque entonces, eso... con nada de eso yo puedo estar de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo con eso. No, porque lo otro es como tú dar el brinco de República Dominicana y caer en China. Oh, pero un brinco que tú dices, ni fue en avión, ni y fue en además, tren. óyeme otra cosa, porque que eso tiene, yo no sé quién es que lo está manejando, tiene que ser un poder muy grande, porque lo que se persigue por lo bajo es disminuir la natalidad en los países. Bueno, pero eso es un propósito muy viejo. Pero está bien, pero por ejemplo, eso es así, de que vamos a disminuir, te van a dar una cartilla de que ahora es el género tal y el género tal, y entonces ya nadie va, ya las parejas no van a hacer nada, y entonces ya, eso no puede ser una cartilla. Cada país, cada sociedad tiene su formación, tiene su forma de ser, tiene su grado de educación. Usted no me puede dar una cartilla a mí de género. Tiene su cultura, y ese propósito es muy viejo, de control de la natalidad. Y eso, lo más simple, amigos televidentes,
no importa las iglesias, la religión ni la creencia. Una pregunta. Si todos, varones y hembras, nos convertimos en homosexuales, varón con varón y hembra con hembra, No hay reproducción. esa es la pregunta. Totalmente opuesto a la ciencia y a la biología y a la fisiología y a todo. O sea, Entonces, ¿cómo puedo apoyar yo una cosa como esa, por Dios? ¿cómo se cae en la hipocresía bíblica, citado, creced y multiplicaos? Dos varones van a crecer y se van a multiplicar. Dos hembras crecerán y se multiplicarán. Entonces, es como dice García, hay que ver quién está detrás de todo esto. Oh, pero caramba. Y yo digo que es muy viejo lo de control de natalidad, de plantearse las. Eso no beneficia en nada, ni le da fuerza a las mujeres, ni le da fuerza al hombre. Las fuerzas productivas que constituyen un país son las que determinan el respeto tanto por el hombre como por la mujer. La mujer no puede seguir siendo marginada, pero tampoco entender que de la noche a la mañana ella se quitará todo el atuendo, toda su ropa y saldrá desnuda a la calle diciendo, dentro de la ideología de género, yo puedo hacer esto y más. Sí. Educación, ministro, con todo el respeto que nos merece. Graves problemas en la educación dominicana, que no es la ideología de género que la va a salvar, ni la va a llevar a donde debemos llegar. Vamos a atender estos graves problemas, que ahí están las estadísticas de los rankings, que cada día estamos mucho más lejos en lo que es el aprendizaje, el conocimiento, asimilar y poder entender qué es lo que debemos aprender en las escuelas. Así es, así es. Mira, Julio, ya nos queda poco tiempo y les voy a adelantar a los amables televidentes que el próximo programa, la semana que viene, quiero tratar un tema que para mí es importante y es la situación que se está produciendo dentro de lo que es la Iglesia Católica. Al punto de que el Papa Francisco, un papa que ha sido muy popular y que ha tenido unas salidas muy puntuales y prácticamente todo el mundo lo considera una persona valiosa, inteligente y que se ha enfrentado a muchísimas cosas dentro de lo que sabemos que hay en la iglesia, que es un conglomerado humano, que no son dioses ninguno de ellos y por supuesto tienen y cometen errores. Pero el Papa alertó el domingo y empezando por ahí es que me gustaría hablar de la semana que viene, de que en la actualidad se da una colonización ideológica que busca desarraigar y alienar a las personas como en el pasado. Esto fue durante la beatificación de 7 obispos grecolatinos torturados por los comunistas en Rumanía. En su último día en el país balcánico, el pontífice acudió a Blaj, un centro, sede de la Iglesia Greco-Católica, para declarar beatos a estos obispos que, como muchos otros, fueron perseguidos, confinados y torturados hasta la muerte tras la Segunda Guerra Mundial. Y él aprovechó ese foro para hacer esa denuncia. Yo me inquieté con esa denuncia y empecé a investigar y vi otros comentarios que él ha hecho. Y definitivamente él está ahora mismo en una situación difícil. Él, como jefe de la iglesia y la iglesia católica en sí, que puede estar inclusive al punto de que se produzca en el seno de la iglesia católica un cisma posiblemente más grande que aquel de Lutero. La semana que viene vamos a tocar esos temas. Vamos a esperar Usted tenía un tema, me dijo, de Jaina, que no hemos tocado. Sí, que, bueno, a los amigos televidentes. Jaina es el municipio más contaminado, no de República Dominicana, sino en estudios que se han hecho prácticamente del mundo, por la concentración de industrias que tiene y ningún control de lo que debe realizarse ante eso que sucede. La situación tiene décadas con un vertedero o un terreno donde se vierte la basura, se bota la basura, de una población de casi 200.000 personas. Y en la madrugada del viernes y el día del viernes, esa humareda afectó y cubrió todo el municipio.
sobre todo la llamada zona franca, donde están las industrias, que los dueños de esa zona franca no habitan en Jaina. Ustedes mírenlo ahí en la pantalla, lo que es el vertedero. Okay. Esa es la situación, esa humareda que se ve ahí, que vive constantemente sucediendo. O sea, no es que pasa una semana y se desaparece. No, yo le voy a poner a los amigos televidentes de la capital que vuelvan mentalmente a las 2 semanas que pasaron cuando Duquesa se incendió, el vertedero de Duquesa. Pues en Jaina esta situación es con regularidad, García. Entonces, ese es el vertedero. Eso se quiere manejar de que el ayuntamiento de Jaina pueda realizar trabajo. El ayuntamiento de Jaina ni está en capacidad de resolver ese problema, ni en su plan de gobierno está resolver ese problema, ni le interesa como administración resolver ese problema. Ese es un problema medioambiental y yo quiero llamar a las instituciones, a los que son responsables de enfrentar esto, porque hoy hablamos de Jaina, ayer hablamos de Puerto Plata, de Duquesa. En este país no hay ningún terreno que sea vertedero como se está planteando, un terreno sanitario, donde este fenómeno no se produzca de nuevo. Entonces, medio ambiente, el señor Ángel Esteves, que es quien lo dirige, que salió de agricultura y lo llevaron a medio ambiente, no voy a entrar en cuestionamiento, pero no lo entiendo, debe tomar como una situación grave y de primer orden que hay que enfrentar con política de Estado, de gobierno. No de que Jaina es una municipalidad que está ahí segregada, que dicen que tiene tantas industrias, pero en Jaina sus menores beneficios los recibe de esas industrias que están ahí y el sistema de vida que se lleva a cabo. Jaina tuvo una primacía, una vivencia que conoció el país cuando existió el ingenio Río Jaina, que toda la población dependía de ese ingenio en todos los renglones. Vivía del ingenio, como decía don Pedro Mir. Hay un país en el mundo, eso era Jaina con relación al ingenio Río Jaina. Recuerden que la industria azucarera aquí fracasó y hoy la situación de ese pueblo languidece. Los pobres trabajadores siguen viviendo en barracones, nunca han sido beneficiados con un plan de vivienda de lo que realizan no el gobierno de Danilo Medina ni de Leonel Fernández, sino todos los gobiernos que han ejercido el poder en República Dominicana. Y ahora con este nuevo elemento que tiene décadas, y digo nuevo en función del ingenio, la situación de Jaina se convierte cada día más grave. Señor presidente, lamentable que tenga que llamarlo, pero este es un país presidencialista. Pongamos oído a la situación que se da en el municipio de Jaina, que ese municipio con casi 200,000 habitantes va a darle las gracias de que usted mire hacia ese Macondo que tiene. Señores. Bien, así es, así es. Claro que sí. Lamentablemente ya tenemos que irnos. Un comentario, una línea. Mientras los demás países, sobre todo desarrollados, están pensando en cómo solucionar el problema de la basura, nosotros seguimos teniendo problemas con esos vertederos, ese antiguo método. Sí, sí. En China crían cucarachas para ayudar a resolver el problema de la basura. Pero nada, eso es otro tema. Hasta el sábado próximo.